Buenas tardes. Ayer iba caminando y bueno, me crucé con un hombre que, nos pusimos a hablar y reflexionaba mucho sobre Dios, ¿no? Sobre la Biblia, lo que ponía en la Biblia, ¿no? Como que al final me contó que todo lo que le ocurría en su vida siempre iba a buscar la confirmación en la Biblia, ¿no? O sea, cualquier suceso en su vida personal, luego iba y quería ver el significado o lo que la Biblia decía sobre ese tema, ¿no? Y la verdad que me pareció muy, muy interesante porque al final nos pasamos la vida como en una eterna búsqueda, ¿no? Como queriendo acabar un puzzle, ¿no? Que es interminable. Y al final es como que, de alguna manera, yo también le decía cosas, ¿no? Le decía mi punto de vista, o lo que yo siento, o cómo veo las cosas. Siempre con mucha precaución, porque tampoco sé si la persona... O sea, que al final siempre es con mucha precaución, ¿no? El tema de decir nuestra opinión o nuestras conclusiones por nuestra propia experiencia, pues te das cuenta que a veces tú dices algo, pero claro, no sabes cómo la otra persona lo va a interpretar. Siempre es como un baile, ¿no? Como un fluir. y es como que me pareció muy, muy interesante eso, ¿no? De buscar en la Biblia cualquier situación o experiencia que estés atravesando. A ver qué dice, ¿no? A ver, y luego tú sacar tu conclusión o interpretarlo, ¿no? Y eso ayuda, la verdad. Y al final no sé cómo tocamos el tema me dijo sí, porque estuvimos hablando de la familia, ¿no? De lo que significa la familia, lo que decía Jesús, lo que pone en la Biblia y tal. Y era como que me dijo, si uno de la familia ¿cómo me dijo? Si uno de la familia se empieza a creer o se hace creyente, o sea, que cree en Dios, salva a todos los de la familia. Y entonces yo le dije, claro, pero ¿qué significa salvar a todos, ¿no? ¿Qué significa creer, hacerte creyente? ¿En qué? ¿No? ¿Qué significa todo esto? Y entonces es como que me di cuenta que al final creer en Dios está muy bien y te da fuerza y te da poder y te da como puedes descansar en alguien o en algo, ¿no? En Dios, pero creyente, ¿no? Creer. Un familiar que es creyente, ¿no? Es creyente y entonces ya, digamos que salva a toda la familia. Pero es como que eso no cerraba, para mí no cerraba del todo. Entonces le di vueltas y esto es la conclusión que he sacado, ¿no? Y es que el que tú seas creyente, por ejemplo, imagínate que eres la única persona que cree en tu familia. Digamos que si tú te salvas, salvas a todos, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Entonces yo creo que al final
el ser creyente es la persona de la familia que se atreve a romper el patrón que se repetía en la familia, ¿no? O sea, tú salvas a todos porque realmente todos eres tú. Entonces, si tú empiezas a creer, ¿y creer qué significa? Pues que tú vives desde el espíritu, que está en paz, en amor y en libertad. Entonces, al final, una persona que cree significa que es la frecuencia original. Y la frecuencia original se compone de paz, amor y libertad. Entonces, ser creyente es que estás el mayor tiempo sintiendo en tu interior paz, amor y libertad. Eso es ser creyente, porque vives desde el espíritu. También me lo decía el hombre, es como vivir desde el espíritu. Es ser el espíritu en la tierra. Entonces, yo le dije, claro, pero muchas veces salvar, ¿qué significa? ¿No? Digo, a lo mejor para salvar para salvar a la familia o para salvar a la humanidad, primero el espíritu tiene que vivir todo el dolor y sufrimiento de la familia, de su generación, de su árbol ancestral. Entonces, una vez que tú has transitado todo ese dolor y sufrimiento, de alguna manera, al transmutar todo eso, estás salvando. Pero empiezas a salvar de verdad cuando rompes el patrón. O sea, cuando dejas todo ese dolor y sufrimiento a un lado y vuelves a ser el espíritu que está en paz, en amor y en libertad. Entonces, ser creyente, al final no es que tú creas en Dios. Ser creyente significa que tienes que vibrar en paz, amor y libertad. ¿Y por qué vibro así? ¿Por qué vibro así en este mundo? O sea, ¿cómo puedo vibrar en paz, en amor y en libertad si todo este mundo es una programación de dolor y sufrimiento? Claro, ahí está. ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en la frecuencia de la paz, del amor y de la libertad? Que te conviertes en esa frecuencia en este mundo de dolor y sufrimiento. Y ese es el verdadero creyente. O sea, esa es la conclusión que he sacado de todo esto. Y entonces este hombre me decía, sí, sí, claro, no es salvar y ya está. Salvar significa transitar todo ese dolor y romper el patrón en tu interior. O sea, todo pasa en tu interior. Entonces te conviertes en esa persona de la familia que se atreve a romper el patrón. Porque no ve más camino, no hay más salida. O sea, es o sea, es como vivir en este mundo siendo consciente de que eres el espíritu y el espíritu es paz, amor y libertad. Lo repito mucho porque es lo más importante, o sea, es la clave esto, es que darte cuenta de que tú eres el espíritu, muchos dicen el observador, y el observador está detrás de todo, ¿no? Está como detrás de la película. Es como si fuera una película de Netflix, una serie de Netflix, y te das cuenta que todo ha sido una película. Estás dentro de una película. Entonces, en una película hay personajes y hay historias, pero tú eres el espíritu que está así. Y entonces ese es el verdadero creyente. El creer, pero el sentir, el saber que soy un espíritu y un espíritu está en paz. Su estado original es paz eterna, amor incondicional y se siente libre. El espíritu se compone de eso. Entonces, claro, cuando tú eres consciente de que eres el espíritu,
Entonces, el espíritu, ¿cómo puede ayudar o salvar a la familia o a la humanidad? Pues sosteniéndote en ese estado de que eres un espíritu. Y el espíritu observa todo lo que ha ocurrido. Y sabe, y ahora puede, digamos, puede aislar toda la programación que le han, digamos, le han puesto. O sea, es como si al espíritu, que es paz, amor y libertad, toda la vida le hubieran dado una mochila que pesaba de dolor y sufrimiento. Es como si toda tu vida te hayan puesto más frecuencias y vibraciones de las que realmente te compones. Y entonces es como si te das cuenta que tú, que eres paz, amor y libertad, es como si desde esa frecuencia puedes, digamos que puedes observar todo lo que te ha dolido, que simplemente eran programaciones, ¿no? Entonces ahora puedes ver la programación desde lejos y aparte ya no forma parte de ti, porque lo has metido todo, digamos, como en un bolso o en un sitio donde ahí se queda, pero no te identificas con eso. Es como si el espíritu pudiera ahora romper el patrón, romper el bucle de dolor y sufrimiento. Entonces puedes, de vez en cuando, si quieres, abrir el bolso y decir, ah, sí, vale, en este bolso hay culpa, hay tristeza, hay rabia, hay ira, hay celos, hay envidia, hay traición, hay abandono, hay rechazo, hay... Y entonces es como que, claro, te das cuenta que has tenido que vivir todo lo que la humanidad te ofrecía, ¿no? O sea, es como que te das cuenta que estás dentro de una película, de una humanidad, pero que la humanidad vive desde estos patrones de dolor y sufrimiento. No han despertado, no se han dado cuenta que son el espíritu. No se han dado cuenta que son paz, que son amor y que son libertad. Que no son esta película de aquí. Entonces, tú cuando empiezas a despertar, te das cuenta que todo lo que habías sido, todo tu personaje se componía de estos patrones, de culpa, de miedo, de rabia, de preocupación, de ansiedad, de estrés, de tener que alguien me apruebe, de validación externa, de impresionar a algo o a alguien, de no sé qué, de a ver si consigo esto, a ver si alguien me ve y me valida y me dice que bonita y que bien lo hago todo, y todo externo, y todo buscar que alguien de fuera impresionar o que me validen o que me acepten en su club o que... Y cuando despiertas, cuando te conviertes en alguien creyente, es que creas en ti. No es que creas en Dios, es que empiezas a creer en ti, que eres un espíritu, que el espíritu no necesita nada de esto, que el espíritu puede meter todos estos patrones, toda esta programación, que no es su frecuencia original. Mi frecuencia original no es la culpa, ni la tristeza, ni la rabia. Esa no es mi frecuencia original. Entonces, todas estas frecuencias las puedo meter en un bolso espiritual y divino. Puedo cerrar la cremallera a toda esa programación. Puedo cerrar el bolso y así no me molesta toda esta programación humana de tercera dimensión.
Entonces yo empiezo a creer que no soy eso, que soy el espíritu, que está como diciendo, vale, madre mía, qué peliculón, ¿no? Entonces, eso es ser creyente, eso es salvar a los demás, que tú te mantengas firme en esta frecuencia original, que habías olvidado sentir todo esto, porque te habías metido en la película, te habías creído que eras el personaje y encima te habías creído los demás personajes, porque la verdad que lo hacía muy bien, interpretaba muy bien su rol y su papel, ¿no? Entonces, es como que me he dado cuenta de esto, ¿no? Que al final está en nuestras manos el creer de verdad, salvar de verdad. Y es como que ya no existe la culpa, ¿no? Ni me siento culpable ni culpo a nadie. Ni me siento triste ni me engancho a la tristeza de fuera. Y es como un trabajo, ¿no? Es como un... Pero no es un trabajo, es un recordar que eres eso, es un despertar. Es un nuevo estado de conciencia desde el espíritu. Y entonces este hombre me decía, claro, porque es como si la Biblia le hablara a nuestro espíritu, no a nuestra persona, no a nuestro personaje. Y es verdad. Cuando recibes esa confirmación, ¿no? O esas frases de la Biblia, no las tienes que recibir como tu personaje. Tienes que captarlo desde el espíritu. Entonces, desde el espíritu entiendes todo, ¿no? Y la verdad que esto, ver así las cosas, te da mucha fuerza. Y todo es cuestión de meter en un bolso todo lo que era programación humana, 3D. Y ya está. Y una vez que te quitas eso, ¿qué? ¿Ahora qué? Pues no hay que hacer nada, hay que ser. Hay que ser. Entonces te das cuenta que el personaje, el ego, era el que quería encajar en este mundo. Era el que quería que le amaran, que le aceptaran, que le quería aprobación de los demás. Necesitaba validación de alguien. Pero cuando ya vives desde el espíritu no busca nada de fuera. El espíritu ya se valida porque sabe que no es de aquí, de este mundo, que es de otro origen, que viene de la fuente. O sea, es como que sabes que por mucho que aquí estemos como jugando a un personaje de, mira, yo soy mejor que tú, has visto lo que he hecho y tú no, porque tú no vales nada y yo sí. Y siempre compitiendo y luchando a ver quién es más guapo, a ver quién es el mejor de no sé qué, a ver si yo consigo esto y tú no y tal. Después de todo ese rollo, es, si alguien quiere jugar a eso, que juegue a eso, pero que luego al final la fuente nos va a recoger. O sea, todos vamos a volver al origen. Entonces, toda esta estupidez que se vive aquí en el mundo, ¿no? De yo soy mejor y yo fíjate, y yo soy más guapo que tú y más fuerte y mira que no sé qué, y fíjate, y yo por esto y no sé qué, y tú no, y jaja, y tú no, y todo eso, que es una estupidez. Por mucho que aquí el humano se haya acostumbrado a toda esa tontería, luego vamos a volver a la fuente. O sea, ¿de qué sirve todo esto, no? Toda esta tontería que lo único que hace es inflar el ego.
Porque el espíritu no necesita inflarse, el espíritu ya es. El espíritu no quiere ser ego. Pero claro, el ego es lo único que existe aquí en este mundo. Una sociedad llena de egos, de aparentar, de fingir, de a ver si puedo, en fin, no sé, pretender algo. Pero el espíritu, o sea, cuando conectas con tu espíritu, cuando conectas con tu corazón, ves la verdad del mundo, ves a la persona como es. Por mucho que su ego intente convencerte de algo. Entonces es como que después de toda esta tontería que hemos hecho aquí en la humanidad, nos vamos a volver al origen, vamos a volver a la fuente. La fuente nos está recogiendo. O sea, entonces es como, vale, pues, entonces ahora qué tengo que hacer realmente aquí, en este mundo? Que ha sido todo basado en el miedo y en una programación de maltrato, violencia, esclavitud y prostitución. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que hacer algo que yo qué sé? No. O sea, es como que ya dices, vale, estoy dentro de la película, pero la película también está empezando a dejar de interesarme. O sea, como espíritu no me lo puedo tomar tan en serio todo esto. Es como, vale, es una película. Pues que siga rodando la película, que siga. No pretendo cambiar a ningún personaje, que siga los personajes como quieran, porque yo sé que no es esto de aquí. Yo sé que somos de otro lugar. Entonces el espíritu está aquí, tiene que estar aquí en esta película, pero también sepárate de la película, sepárate de los personajes y también sepárate de tu propio ego y personaje y mételo todo en un bolso y te quedas un espíritu así que empiezas a ser tu verdadera esencia. Y entonces a partir de ahí irás expresándote como eres, de verdad, no con esos miedos y esa programación. Entonces, a partir de ahí, es muy interesante cómo primero la persona, el personaje, tiene como esa ansiedad, ese estrés de que tiene que ser alguien, de que tiene que hacer algo en la vida, ¿no? Como esa ansiedad de tengo que esto, tengo que lograr esto y lo otro y tal y cual. Tienes que lograr muchas cosas y hacer muchas cosas y tal y cual y porque así, porque quieres como ese reconocimiento externo. Porque te han programado así. Te han desconectado de tu propio valor, de tu propio amor, de tu propia luz. Entonces lo buscas fuera. Entonces, como que estás pendiente de que alguien te proporcione eso. Pero cuando conectas, vuelves a tu frecuencia original, tú misma te provees de las cosas, porque el reino está dentro. Entonces, ya lo tienes todo dentro. Ya está. Y no le quieres quitar nada a nadie. No le quieres quitar nada a nadie. Entonces, es como que te das cuenta de que todo era hacia adentro, no era hacia afuera. Era volver al origen, volver a ti, volver a, a lo que eres de verdad. Y que luego también ves el mundo como está y ves que todo es un programa. Es todo programas, programas, programas
patrones, te das cuenta de todos los patrones, todos los programas que se activan. Y entonces dices, bueno, pues es una película de programas y ya está. Pero no me tiene que parecer ni bien ni mal. A mí como espíritu. No me tiene que parecer ni bien ni mal. Tengo que dejar que la película, pues es la película. Es como si voy al cine y me ponen una película, yo qué sé, Titanic, y cuando justo el barco se está hundiendo, es como si yo me levanto y empiezo a decir, no, corten, no, esto no me parece bien, ¿eh? ¿Cómo que el barco se está hundiendo? No, aquí no, quiero que vaya a su destino, quiero que el barco no choque con nada, quiero que Leonardo DiCaprio viva y llegue a tierra. O sea, que esto no, que yo no quiero ver esta película, que tal, no. ¿Quién ha hecho esta película? ¿Tal? Entonces, claro, es como, a ver, si es una película, ya está grabada. Mira la película, vívela, pero date cuenta que siempre es una película. Y permite que la película pues se exprese como tiene que expresarse, siendo consciente de que todo era un guión y eran unos personajes. Y que esos personajes van a volver a la fuente. Entonces, si quieren aquí seguir en el ego y yo soy mejor que tú y tú, fíjate, y no sé qué, toda esa estupidez, pues permite que haya estupidez y sé consciente de que luego vamos a ir todos al mismo lugar. Entonces lo ves todo como con más compasión, con más paz, con más libertad. Y lo que antes dolía, lo que antes te molestaba, como espíritu también lo ves como inocente, ¿no? Un poco, como bueno, qué inocente, ¿no? Que son como niños que quieren llamar la atención, ¿no? Entonces, todo al final se vuelve más inocente, más... Lo vas viendo con más amor, con más paz, con más ternura incluso. O sea, ves la estupidez humana con más ternura, con más compasión. Cada vez te afecta menos, cada vez reaccionas menos, porque tú eres paz. Entonces vuelves a ti, a la paz. Y ya está, y algún día se acabará la película y todos volveremos a la fuente y ya está. Y aquí paz y después gloria. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.